Esta ponencia se denomina Mente Rica, Vida Pobre, Imaginarios en Conflicto. Mi nombre es Humberto Jaime Esquero, soy magíster en Historia de América, licenciado en Comunicación Social y trabajo en el Centro de Investigación de la Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello. Resumen. Bueno, esta ponencia trata sobre la etapa de transición que está viviendo la sociedad venezolana, ¿verdad? Una transición que va de un imaginario de riqueza y abundancia a un imaginario de pobreza y escasez, producto de la crisis económica, la cual se ha acelerado en los últimos años con la crisis dentro de la industria petrolera. Aquí analizamos autores como Arturo Uslar Pietri, José Ignacio Cabruja, Axel Capriles y Alberto Barrera Tisca, que ofrecen testimonios sobre lo que fue el imaginario de riqueza y cómo está surgiendo el imaginario de pobreza. ¿Okay? La metodología se apoya en la consulta y análisis de fuentes documentales, tanto bibliográficas como hemerográficas. Partimos de la teoría de Cornelius Castoriadis acerca del imaginario social y, por supuesto, luego revisamos los testimonios de los escritores antes mencionados. El método se hace desde una perspectiva histórica y cualitativa de los cambios que han surgido en este proceso histórico, valga la redundancia, y las técnicas utilizadas son de análisis documental. Entrando ya en materia, el imaginario social es un concepto o parte de una teoría desarrollada por Castoriadis, muy importante, ¿verdad? Básicamente él sostiene que la forma en que pensamos, que el imaginario es la forma en que pensamos que es el mundo, ¿no? Por supuesto, esto forma parte de un sistema de creencias que guía el comportamiento colectivo e individual. Lo importante de aquí es que un imaginario puede distanciarse o no de la realidad. Eso es lo más relevante aquí. ¿Okay? Castoriadis señala que toda sociedad es un sistema de interpretación del mundo. La sociedad percibe como un peligro mortal todo ataque contra ese sistema de interpretación, el cual considera un ataque contra su identidad. En el caso venezolano, el imaginario de país rico comienza, o al menos se fortaleció con la industria petrolera. Cuando Venezuela descubre que tiene importantes recursos petroleros, surge la mentalidad de un país rico. A eso se añaden posteriormente otros recursos, ¿no? Se piensa también que es una riqueza abundante y que es infinita. Esto genera algunos comportamientos colectivos como es el rentismo. Es decir, podemos vivir de la renta porque hay una riqueza que es abundante e infinita. Y tiene otras consecuencias. Por ejemplo, surge una especie de ilusión de armonía, de que eterna, de que el país siempre va a tener bienestar, que va a vivir en democracia, va a tener calidad de vida. E incluso esta riqueza y abundancia es asociada a la idea de tierra de gracia, que es otro imaginario. ¿Okay? ¿Cómo se expresa este imaginario? Bueno, en los discursos públicos, en la publicidad, el turismo, en los textos escolares, en los planes de la nación, incluso en los programas de gobierno. Hay un texto, por ejemplo, del año 53, con fines turísticos, que señala que como en Ciudad Bolívar y Guayana hay importantes minas de oro y diamante, eso va a traer una bonanza ilimitada. Esto es un caso, pero que refleja muchísimos casos más, tanto en esa época como después, ¿no? En los textos escolares, por ejemplo, siempre se hizo presente la idea de que Venezuela era un país rico por sus recursos petroleros, pero además se añaden a ellos el carbón, diamantes, níquel, oro, hierro, etc. Y también se sostiene, es muy usual en esos textos, que Venezuela, todos estos recursos deben generar un desarrollo económico importante para el país. Este imaginario de riqueza, sin embargo, siempre fue cuestionado, ¿ok? Desde las primeras décadas del siglo XX. Está el caso de Arturo Uslar en varios textos en los cuales él señala, en primer lugar se pregunta cómo va a manejar el país esta riqueza petrolera. Señala también que no es una riqueza eterna. Además, él plantea que el petróleo distorsionó la economía y la vida en el país. Éramos un país agrícola. También señala que hay que invertir la riqueza petrolera en otros sectores y ve con preocupación que el petróleo comienza a dominar al país. Otro punto que él toca es esta idea de parásitos del petróleo. Él temía que
el venezolano se acostumbrara a vivir de la renta generada por el petróleo y no desarrollara otras actividades, cosa que en parte va a suceder. Y para él está muy claro que la Venezuela real es pobre, es decir, es un poco la Venezuela agrícola, y la Venezuela artificial es la rica, generada por el petróleo. Otro escritor es José Ignacio Cabruja, mucho tiempo después, en los años 80. Para él el petróleo produjo una especie de transformación rápida y espectacular, ¿ok? Espectacular en el sentido irónico, ¿no? Muy veloz, ¿no? Para él, digamos, aquí surge el concepto de estado mágico, un estado que tiene recursos y se cree con capacidad para hacer cosas, digamos, en forma mágica, pues, de la noche a la mañana. Y aparece una especie de país de fantasía, ¿no? El Cabruja dice que a pesar de esa riqueza no se ve en las ciudades ni en otros ámbitos. Y ciertamente las ciudades venezolanas siempre han tenido un deterioro y no han reflejado esos ciclos de bonanza, ¿no? También Cabruja dice que esa riqueza no es eterna. Otro concepto importante para él es el de la cultura del milagro, un poco asociado al estado mágico. Es decir, el petróleo produjo una suerte de cultura de milagro. Podemos hacer milagros con esos recursos. Axel Capriles, por su parte, él señala en su obra La fantasía de Juan Bimba, él señala que la mentalidad de riqueza y abundancia viene desde hace tiempo, de la época del Dorado, incluso desde las culturas, en algunos aspectos desde las culturas indígenas. También señala que, por supuesto, que esta riqueza y abundancia no es eterna. A él le llama la atención el poco esfuerzo que ha hecho el venezolano en otras actividades económicas y productivas, ¿no? Y finalmente dice, a raíz de la diáspora y toda esta crisis económica de los últimos años, que los venezolanos no saben vivir en la escasez. Apenas están aprendiendo a vivir en escasez y a un alto precio. Por su parte, el escritor Alberto Barrera Tisca dice que con Hugo Chávez en el gobierno regresó el sueño de la riqueza que ya había existido en la Venezuela Saudita con Carlos Andrés Pérez en los años 70. También dice que, claro, al terminarse esta riqueza fue como una gran borrachera en la que vivió la gente, pues. Pero ahora se está viviendo la resaca de esta borrachera que pasó, pues. Para Barrera Tisca hay un criterio que me nos parece bien interesante, que es que la riqueza era parte de la identidad histórica, dice él. En cambio, la pobreza no. También dice que esta es una imagen con la cual que los venezolanos tienen que procesar, es decir, están procesando el tema de la pobreza y es una pobreza que además no se conocía. ¿Cuáles son las expresiones de la pobreza en concreto? Bueno, la diáspora, la gente buscando comida en la basura, ¿ok? Los indicadores sociales económicos, incluso el hecho de que a nivel internacional ya se reconozca a Venezuela como un país pobre, el discurso de actores políticos y la prensa, ¿verdad? Y otros dos aspectos interesantes. La noción de pobreza nunca desapareció de las voces críticas, tampoco la posibilidad de que la riqueza petrolera mermara de manera abrupta. Es decir, escritores como Uslar siempre sostuvieron que en Venezuela había pobreza. De alguna manera, la riqueza petrolera era como un espejismo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Y luego, esta transición en el imaginario de riqueza, pobreza, también fue de alguna manera anunciada por diversos autores, Uslar entre ellos, ¿verdad? Solo que porque la riqueza no iba a ser eterna, ¿no? No se estaba preparando el país para esa situación. Solo que ahora se ha materializado la pobreza. Muchas gracias por su atención.